Honestamente no sabía cómo empezar este video. En capítulos anteriores, nuestros héroes acordaron unir fuerzas para superar el examen especial. Decisión que sembró duda en el corazón de nuestro querido protagonista. Pero sin muchas más opciones, terminó por aceptar su destino y continuar acompañado de su junior, dirigiéndose así a una tarea especial cercana a su posición. Hoy presentamos Auxilio. Está claro que me quieren cagar, date prisa Yamauchi. Kiyotaka se apersona a la zona donde se apertura una tarea deseando que aún quedase algún lugar para poder participar. En dicho lugar se encontró con un grupo formado por alumnos de su clase. Sudo, que era parte de este mismo, instó a Kiyotaka a apresurarse debido a que solamente quedaban 3 cupos. El tema no se sabía como tal, la tarea pertenecía a la categoría de varios, así que Kiyotaka no sabía si era favorito para ganar o no. Notó que estaba algo desanimado, le preguntó a Sudo por eso, pero este le dijo que llevaba así toda la prueba. Al inicio no entendía bien por qué andaba tan decaído, pero pensándolo un poco mejor, notó la razón y decidió darle un poco de tiempo, algo de espacio. Después de todo, no tenía ni idea de cómo ayudarle. Ken también notó la presencia de Nanase y advirtió a Kiyotaka de ella. Recordaba bastante bien a esa coja y que trabajaba con Housen para expulsar al prota. Pensaba decirle algo sutil como: escuchamos una cosa, pedazo de hijo de remil puta y la recalcada concha de tu renegrida puta madre, hijo de una camionada de poronga civilítica, sobre ese de hondo aborto de la naturaleza, ¿por qué no tenés? Pero al ver que Kiyotaka no sentía peligro alguno, decidió dejarlo en sus manos. 30 minutos después y con los 12 grupos listos para participar por la tarea, esta dio inicio. La categoría fue revelada y esta era animes varios. Sin tiempo para sorprenderse, la primera pregunta fue lanzada. ¿Cuál de los siguientes es el título del 13º episodio del anime televisivo Mobile Suit Gundam? Dieron 4 opciones, pero esto no servía de nada si no te viste el anime. Hondo, por su lado, que es un exitoso y se vio todos los episodios de One Piece, humilló al protagonista y de paso a mí también. La respuesta fue Gundam ardiente. Con un poco de esperanza en su corazón, Kiyotaka rogaba al destino que las siguientes preguntas sean sencillas o al menos más intuitivas. Lastimosamente, la cruel mampara del destino es demoledora. Kiyotaka terminó con 4 preguntas correctas de 20, un 20% de efectividad, y eso porque jugó a la suerte, que terminó por sentenciarlo en su último lugar. Nanase no corrió con mejor suerte, una efectividad del 25%. O sea que respondió a una pregunta más que el protagonista. En sí, en esta parte se mencionan 2 animes, Mobile Suit Gundam y Chicken Datsu. No hay información de ninguno, por lo que se puede suponer que son inventados. El primero siendo inspirado en Mobile Suit Gundam, aunque el título de los episodios no tiene ninguna relación. El episodio 13 de Mobile Suit Gundam responde al nombre de Reencuentro, o en japonés, Saikai Hahayo. También busqué en sus spin-off, pero ninguno tiene algo parecido con el anime. El segundo tampoco lo encontré. Es más, ni siquiera existe algún anime similar o parecido. Lo único que encontré es que es un platillo japonés también llamado torikatsu. Nanase nota el bajo ánimo de Ike y decide preguntarle a Kiyotaka por ello. Kiyotaka describe a su grupo como un grupo creador de humor. No son los más dotados académicamente hablando, pero Sudo es lo suficientemente atlético como para compensar el desbalance, y que tiene un conocimiento superior a la media al momento de acampar, y Hondo es vivaz. Con la preocupación de Nanase, decidieron alistarse para partir. Ayano Koji no pensaba ir al área designada esta vez. Dicha área era la I-7. Decidió irse por G8 y G9, que tenían algunas tareas interesantes. El lugar en donde acamparía ese día sería H9. Sudo, quien escuchó lo que Kiyotaka dijo, mencionó que este lugar era su zona designada. La ruta que Kiyotaka tomaría por el momento sería E8 y E9, lugares donde se aperturaron tareas de matemática e inglés. Sudo, que no se tenía fe en esas disciplinas, decidió dejarlas de lado y acordaron encontrarse en la playa de G9. De esta manera acamparían juntos. 5:30 p.m. Kiyotaka y Nanase llegarían a la zona acordada. En esta misma, Ken y su grupo estaban organizando todo para acampar. Básicamente se adaptó toda esta parte. Lo relevante de aquí son las palabras de Nanase, quien sin duda alguna terminó exteriorizando, quizá por primera vez, todos los sentimientos que tenía respecto a Ichiro Matsuo. Cada palabra cargaba con el peso de una culpa que lastimosamente jamás desaparecerá. No con la situación o la vida de Ichiro, ahí poco o nada podía hacer ella, sino el hecho de que nunca fue capaz de confesar sus sentimientos hacia él.
El pensar que aquel joven se fue a la tumba con la idea de que nadie más que su padre sentía amor por él era una culpa única para Nanase, quien sirvió de ejemplo para nosotros. Nos deja bien en claro que tal vez aquello que encontramos complicado no es más que una idea efímera. Tal vez sea imposible porque nosotros lo vemos de esa manera. El rechazo es doloroso, obvio que sí, pero el no confesar tus sentimientos y quedarte con la espina de pensar en lo que nunca fue, será el verdugo que se encargará de hacerte ver día con día que tu toma de decisiones pudo ser mejor. No te quedes con el qué pasaría si. Culmina tu historia y no dejes nada libre a la imaginación, porque de hacerlo, los sentimientos brotarán y terminarán por desbordarse al punto de ser incontrolables. A la mañana siguiente, todos decidieron moverse para cumplir con sus tareas. Kiyotaka notó que la siguiente zona estaba bastante lejos, por lo que terminó por dejarla pasar. Era el área H7. El problema es que era una zona fangosa. De quedarse atrapados ahí no tendrían manera de llegar a la siguiente zona, por ello decidieron caminar hacia I7, lugar por el que pasarían Sudo y su grupo, quienes tenían la zona marcada en I8. Así pues decidieron ir juntos a dicha zona. En el camino Nanase le preguntaría a Kiyotaka si se estaba divirtiendo o no, debido a que este no cambiaba nunca su expresión. Sudo le dijo que dejara de preocuparse por eso. Kiyotaka nunca mostraba sus expresiones, todo su salón se acostumbró a su forma de ser. Lo aceptan tal y como es. Una vez llegaron a I8, se separaron de Sudo y los demás para dirigirse a J9. De esta manera evitarían una penalización por estar en la zona antes de que sea designada. La pantalla marcó J5, siendo la segunda área aleatoria. Los que se encontraban en H7 tenían que cruzar un bosque para llegar, por lo que había bastantes opciones de quedar primeros, así que terminaron apresurándose. De camino a la zona designada, en J6 se aperturó una tarea llamada enfrentamiento de bandera de playa, por lo que se apresuraron a llegar a J5 para marcar su llegada y regresar para participar en dicho evento. Lastimosamente no quedaba lugar para Kiyotaka, pero sí para Nanase, quien terminaría inscribiéndose por insistencia del prota. Los chicos fueron los primeros en luchar. Kiriyama hizo gala de sus habilidades físicas, ganando la tarea con autoridad, de esta manera llevándose la competencia. Cuando su turno terminó y empezó el duelo de las chicas, se acercó a Kiyotaka para recordarle que no debe decir nada innecesario, que no se metiese en donde no lo llaman. Kiyopon lo aceptó, pero no hizo caso y decidió acercarse a Nagumo, quien estaba divirtiéndose en la playa. En sí hablaron de lo mismo que en el anime, así que no hay mucho más que agregar aquí. Nagumo aconsejándole de que mire siempre su espalda y Ayanokoji intentando interpretar las palabras de los de tercero. La siguiente área designada sería H5. Estaba relativamente cerca y el camino era manejable, por lo que emprendieron viaje. En la caminata, Nanase le preguntaría a Kiyotaka el por qué decidió luchar en solitario. Este respondió que no tenía muchos amigos, pero Nanase negó eso al ver que sus compañeros de clase le tenían en cierta estima. Todo quedó con Kiyotaka aceptando su personalidad. Todos tenemos nuestros puntos fuertes, y el socializar no es uno de los suyos. Nanase notó que cambió bastante de la secundaria a la preparatoria, más que nada por un acontecimiento que le marcó la vida. Kiyotaka quería preguntar sobre ello, pero sintió que no venía al caso, así que lo dejó pasar. Llegando a la zona, el cansancio de Nanase era evidente, por lo que acordaron que ella esperaría en esa zona mientras Ayanokoji participaba en tareas. Al principio Nanase se negó, pero entendió que forzarse al límite era irresponsable, por eso terminó haciendo caso. Kiyotaka llegaba y se inscribía como séptimo grupo. Fue entonces cuando se asomó un agitado Hashimoto para poder inscribirse, seguido de una exhausta Kamuro que también terminaba por apuntarse. Todo terminó como lo imaginábamos, Kiyotaka consiguiendo un 100 y ganando con total autoridad. Hashimoto, nada sorprendido, elogió a Kiyopon. Este le dijo que tuvo suerte, pero en el fondo sabía que no engañaría a Hashimoto. Aprovechó para preguntarle al prota si participaría en el examen de química. Al escuchar la respuesta, Hashimoto cambiaría de planes, algo que no le hizo especial gracia a Kamuro, que tenía que caminar más a causa de eso. Después de ganar otro primer lugar, Kiyotaka volvería con Nanase, quien ya estaba recuperada. La preocupación era clara, el agua se terminó, Nanase estaba alarmada, pero Kiyotaka no se veía alterado, únicamente caminaba con dirección al último punto que se encontraba en I4. Cuando Nanase levantó la mirada, se dio cuenta de que estaban en H4. Ya más preocupada, mencionó este hecho, pero Kiyotaka solo se dirigió al centro de la zona, lugar en donde se encontraba el profesor Sakagami, quien estaba armando una tarea. Kiyotaka y Nanase esperaron hasta las 3:30, cuando dio inicio a la competencia que era de llegada. El primer lugar, Kiyotaka ganó 2 litros de agua y 3 puntos. Nanase, la segunda, ganó 1,5 litros y 2 puntos. ¿Cómo sabía de esta tarea Kiyotaka?
Pues verán, Kiyotaka notó a Sakagami en camino a una zona con agua, y de esta manera calculó los pasos y teniendo el conocimiento del terreno cercano, esto reducía las posibilidades de lugares en donde se pueda montar una competencia. De ahí estoy jodiendo, realmente no sé cómo chucha lo supo. Total, después de eso decidieron continuar a la zona I4, pero no lograron sumar nada. Caminaron un poco hacia la orilla de un río y decidieron acampar en esa zona. Afortunadamente se toparon con Sudo y compañía, y terminaron por acampar juntos. Kiyotaka caminó un poco por el bosque para después regresar con el grupo. Aquí se veía un Ike más animado. Por lo visto la charla de la noche anterior le sirvió bastante. Poco después llegaría un grupo muy pintoresco de segundo año. Estos alumnos eran Shimazaki Ikei, Fukuyama Yamanshinobu y Kareisawa Kei. Ike estaba reacio a invitarlos, pero al darse cuenta de las posibilidades de que Kei supiese algo de Shinohara, terminó por aceptarlo. Poco después, Kiyotaka y Kei terminaron por separarse del grupo para compartir un momento a solas. Kei fue asignada a investigar acerca del alumno de la Sala Blanca, pero por el momento no tenía mucha información que compartir. Parece ser que no se dejara atrapar tan fácilmente. También la idea era pasar un corto momento en pareja para que finalmente después de tantas interrupciones se dieran su primer beso. De esta manera despejando todas las dudas de Kei con respecto a Nanase. Al día siguiente, a las 5 am se escuchó un sonido a lo lejos, una alarma. Esta indicaba que alguien estaba en peligro y que pronto sería obligado a retirarse. Esta aturdió a todo el grupo, quienes decidieron prestar su ayuda dirigiéndose a la fuente del alboroto. Con eso quedaría el resumen de este capítulo, uno bastante entretenido, pero que deja con cierta duda e intriga con respecto al siguiente. ¿Quién será el misterioso alumno herido?